Primera Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Sí estamos en Primera Timoteo? Sí. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. ¿Ya se saludaron, hermanos? No, no se han saludado. Salúdense, hermanos. Y vamos a orar, a decirle al Señor que nos hable. El tiempo se ha ido, pero vamos a hacerlo rápidamente. Amén. Oremos, hermanos. Invoquemos el nombre del Señor para que nos hable. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, úsanos, Señor, de una manera especial. Te lo pido, Señor Jesús. A todos los que estamos aquí, háblanos conforme a tu palabra. Oh Dios, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos en esta mañana a tratar un tema. Y bueno, que seguramente vamos a comenzar hoy. No vamos a poder terminarlo. Y al menos unos 2 o 3 domingos, no sé, vamos a hablar acerca de lo que es el tiempo presente, ¿sí? De las cosas que estamos viviendo, que en algún momento fueron profecía, ¿sí? Que en algún momento pues el mismo Jesús lo dijo, y que el Señor nos advierte para tener cuidado. En lo particular, es muy personal, no es una doctrina, ¿no? Y bueno, está siendo grabado el mensaje. Y acuérdense que lo que dije, ¿no? Porque yo sé qué es lo que digo. Y entonces, en lo particular, para mí, creo que es una de las señales más fuertes que el Señor hizo acerca de conocer el tiempo y de lo de la venida del Señor. Y es la aparición de los falsos profetas, ¿sí? Y de todas esas cosas que tienen que ver con lo que vamos a tocar. Pues hoy estamos viviendo una corriente, o estamos en medio de una corriente que se llama el neopentecostalismo, y donde se escuchan muchas cosas y se ven muchas cosas, y a veces hasta creemos que eso es evangelio, a veces hasta creemos que eso es de Dios, y a veces hasta participamos de eso creyendo que eso es de Dios, ¿sí? Porque cuando nos hablan de Dios, o cuando una persona menciona a Dios, nos pasa lo mismo que en un tiempo antiguo, ¿sí? Alguien que hablara de Dios ya le decían: usted es evangélico, ¿sí? Porque toda persona que hable de Dios o que mencione a Dios, ya lo tienen por evangélico o por cristiano. Jesús dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién lo dice así? Bueno, vamos a leer la Biblia. En esta mañana vamos a utilizar la palabra de Dios, porque capítulo 7 del Evangelio según Mateo, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ya nosotros hemos hablado mucho acerca de eso, hermano, que el evangelio no consiste en eso.
Una persona no puede, nosotros no podemos caer en un nivel de ignorancia, creyendo que porque una persona o porque se hicieron milagros o porque hicieron estas cosas, esa es la iglesia del Señor. Claro, la iglesia del Señor también suceden milagros. En la iglesia del Señor todos los días hay cosas extraordinarias. Es más, cuando hablamos de esto de recibir el Espíritu Santo o hablar en lengua, no es la iglesia pentecostal la única que habla del Espíritu Santo y de recibir o hablar en otras lenguas. Hoy todo el mundo habla en lenguas o hablan del hablar en lenguas. Y que si eso es de Dios o no es de Dios, bueno, allá no nos vamos a meter en ese terreno. Pero sí quisiera como que de alguna manera nos ubicáramos en lo que realmente nosotros somos y de qué debemos cuidarnos. ¿Sí? Así que el Señor lo reconvino en muchas ocasiones. Y allá en el texto de Mateo capítulo 24 aparece lo que Jesús habló acerca de los acontecimientos que iban a suceder no mucho tiempo después de su muerte, pero que hasta el día de hoy prevalecen. Y una de las cosas que el Señor mencionó fue precisamente lo de los falsos maestros. En el capítulo 24 dice la palabra del Señor en el verso 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso no sucede acá, gracias a Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y note usted que aclara, y dice: se predicará el evangelio del reino. Porque hay cosas que pueden parecerse al evangelio, pero no son evangelio. Y hay que tener muy en cuenta eso. Más adelante también dice en el verso 23, dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que el Señor reconviene, o el Señor hace una alusión fuerte a esto. ¿Y por qué es importante en este tiempo? Porque la iglesia del Señor debe permanecer limpia, debe permanecer pura, y de hecho es limpia y es pura. Pero los creyentes debemos ubicarnos en eso. La iglesia para el Señor es lo más lindo, ¿cierto? Es lo más deseable y es hermosa. El Señor la ve así. Pero nosotros debemos también tener cuidado de ello. Debemos ubicarnos mucho en esta parte. Así que vamos a partir del hecho de que Dios nos ha dado a nosotros cosas exclusivas y únicas. Y lo que hace que nosotros seamos lo que somos es la obra de Cristo. Es el poder de Cristo en nuestra vida. Es lo que Cristo comenzó a hacer en la vida de cada quien. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Así que debemos ser muy abiertos a Dios. Debemos ser muy abiertos al Espíritu de Dios. Que Él sea quien nos guíe, quien nos dirija. Que Él sea el que haga la obra como Él se la propuso. Por eso les mencionaba anoche que de alguna manera nosotros debemos ser conscientes que el mensaje de Dios es el propósito de Él. Dios nos dice lo que Él quiere decirnos. No nos acostumbremos, hermanos, a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Sí? Porque eso es un problema. Hay personas que hoy en día siguen a los hombres porque les hablan bonito, porque les dicen una cantidad de cosas y a veces ni siquiera, ¿qué le digo yo? Como que nos dedicamos a ver si es o no es. Y a veces desechamos lo bueno y dejamos lo malo, cuando debiera ser lo contrario. La palabra del Señor nos dice: bueno, hay que retener lo bueno, pero lo malo hay que desecharlo.
¿cierto? Hay que dejarlo. No podemos que eso en nosotros tenga una concentración. Y es necesario, hermanos, que en este tiempo nos volvamos sensibles a la voz de Dios. Que nos volvamos, que aprendamos a oír la voz de Dios. Que nos demos cuenta que es Dios quien realmente está hablando a nuestra vida. Entonces Dios nos dio principios. Lo que hace que esto sea o permanezca es lo que Dios puso como fundamento. No es las prácticas. Las prácticas pueden ser bonitas, pero si no están basadas en los principios, solo es eso, una práctica bonita y no tiene sentido delante de Dios. ¿Sí? Porque a veces queremos impresionar a Dios con las prácticas. A veces queremos impresionar eso. Entonces queremos mejorar la alabanza, queremos mejorar una cantidad de cosas, el orar y todo eso, para tratar de impactar a Dios. Y recuerde, hermano, eso no le impacta a Dios. Eso no mueve a Dios. Sí, no lo mueve. Lo que realmente mueve a Dios es una vida íntegra delante del Señor. Una vida que se sujeta a Dios. Una vida que está en la voluntad de Dios. Una vida obediente. ¿Se agrada a Jehová en los sacrificios más que le obedezcamos? No, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro, eso es un principio antiguo, pero todavía hoy tiene vigencia. Amén. Entonces las prácticas sí, hay que hacerlas y lo que estamos haciendo es una práctica. Pero no nos vamos a basar ni por ello vamos a decir que esta es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se caracteriza por otra cosa, no por las prácticas. Porque todo el mundo ora, todo el mundo lee la Biblia, todo el mundo canta. Eso no hace que la iglesia sea iglesia, ¿sí? O que se conozca la iglesia del Señor. Hay principios, hay fundamentos, hay cosas que no se pueden cambiar ni negociar, ¿cierto? Y los principios son innegociables, ¿cierto? Eso no depende si a mí me gustan o no me gustan. Están establecidos, Dios los quiso así. Por eso los principios que son externos, cuando yo los creo, pasan a formar en mi vida valores. Ya ese principio se convierte en un fundamento. Recuerde que un principio es la base, es el origen sobre el cual se construye algo. Dios no construyó esto sobre cosas que se desvanecen. Dios no fundamentó la iglesia sobre cosas por allí, doctrinas comunes y corrientes, ¿no? La iglesia está fundamentada sobre una roca firme. ¿Sí lo creemos o no? Bueno, y si igual no lo creemos, así es. ¿Sí? Y necesitamos entenderlo. Esto es un propósito muy serio. Hermano, lo que Dios está haciendo a esta hora no es un juego. Esto tiene trascendencia en el universo. El universo todo entero, todo está centrado en la obra más hermosa de Dios, que es esta, la iglesia. Sí, eso es la verdad, hermano. Sí, es la verdad. La muchacha, sí, hoy es la dominical, hoy es el culto de jóvenes y se arregla y todo porque quiere ser el centro de atracción. La iglesia es el centro del universo. No hay nada que resalte más el universo que esta obra magna de Dios. Y Él la fundamentó, Él la tiene bien constituida, edificada. Así que no podemos nosotros pensar que esto se va a acabar de la noche a la mañana, porque no se va a acabar. El Señor mismo lo dijo, esta obra permanecerá y permanecerá hasta el fin. Amén, hermanos. Entonces no hay ni la más mínima posibilidad, hermano, que el diablo por allí, que el diablo por allá, que los demonios y que esto y que se van a levantar contra la iglesia, hermano. ¿Y qué pasa cuando venga la persecución y eso, hermano? Hermano, la iglesia no se va a acabar. La iglesia es el propósito de Dios que permanecerá por los siglos. ¿Sí es así o no?
El mundo sí pasa y sus deseos, pero la obra de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces, ojalá en esta mañana estemos muy de acuerdo en eso, para que nos demos cuenta, hermano, que aunque surjan situaciones o vengan cosas, nosotros vamos a seguir creyendo que estamos muy bien ubicados, estamos muy bien en Dios. Y hermano, siéntase así, que el que está en Cristo está bien. Gracias a Dios por esos 5 amenes. Ojalá los demás también lo crean en esta mañana. Si tienes a Cristo, está bien, hermano. Con Cristo estoy completo. Así lo dijo el apóstol, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no creerlo? Entonces el principio pasa a ser ya un valor cuando lo recibimos. Sabemos que ese principio toma fuerza en nuestra vida porque ya lo creemos, ya se estableció en nosotros. Y ese principio hace que nosotros en nuestra vida, que ya es un valor, entonces realice una práctica. ¿Sí? Y que esa práctica tiene fundamento. Entonces el jueves hablamos precisamente, la oración es agradable delante de Dios cuando primero se arregla el problema con Dios de la comunión, ¿cierto? Porque ¿para qué orar si yo tengo enemistad con Dios? Eso es hablar de dos enemigos. Si usted imagina de hablar de dos enemigos, qué bueno se saca. Por eso usted no debe mandar a una persona que no ha conocido al Señor a que ore. Esas oraciones de fe y oraciones salvadoras, es de eso que vamos a hablar, de ese neopentecostalismo. Todo eso surgió. Eso de que el poder del cristiano está en la oración, eso se lo inventó el neopentecostalismo. Todo eso es nuevo. Pero la Biblia no dice nunca eso. Para nosotros el poder sigue siendo Jesucristo en nuestra vida. ¿Sí es así o no? Por eso llenémonos de poder, o sea, de Jesucristo. Que Él more en nosotros. Recibiréis poder cuando haya orado y ayunado 50 días y 50 noches. No nos inventemos fábulas, hermano, que eso no funciona. Pero no estoy diciendo que deje de orar, hermanos. No faltará que el que dice, el pastor predicó el domingo y dijo que nada oración ni nada. No, hermanos. Estoy diciendo que la práctica va a ser agradable cuando usted arregle el principio. Póngase en paz con Dios y su oración será agradable delante de Dios. Ahí sí esa pediera no será pediera. Ahí sí Dios dice que oirá y entonces enviará ayuda, ¿cierto? Pero eso de pedir y pedir, hermano, y sin saber a quién le pido. Y sin haber arreglado el problema con Dios. Y estando en enemistad con Dios. ¿Sí? Una de las cosas, al menos para eso sirvieron los amigos de Job, fue para hacerle saber a Job, dice, bueno, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de Jehová, ponla en su corazón y entonces tendrás abundancia. Y cuando ores serás oído. Porque la oración, ¿cierto? El que aparta su oído de la ley para no oír la palabra de Dios, dice su oración es abominable. Entonces, somos un pueblo que ya Dios nos permitió reconciliarnos con Él. Por eso es tan importante la doctrina de la reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios. Si hay un pueblo que debe orar, es este pueblo. No mandemos a las personas a orar, oremos nosotros. Es que nosotros hoy queremos desligarnos de todo, ¿cierto? ¿Sí? Ve, amigo, ore que allá en su casa Dios lo escucha. No, hermano, no es verdad. No diga esas cosas. Predíquele la palabra y usted cuando llegue a su casa ore por él. Pero no mande a una persona a orar porque no es verdad. Dios no lo va a escuchar. Claro, Dios es omnipresente, Él escucha todo, pero esa oración no tiene peso. No tiene peso. Así lo dice la palabra. Porque el orar es eso. Lo mismo la alabanza. Hoy en día, hermano, pero es que allá en esos conciertos, megaconciertos y que no sé, que vino esa persona, vea cómo se le bajaban las lágrimas, hermano. Todos nosotros somos sentimentalistas. ¿Cierto? Somos emocionales, a nosotros nos hace llorar todo, ¿cierto? ¿Sí? Nos tocan ahí, yo no sé qué, y eso, pero eso no quiere decir, hermano, que nuestra vida esté, no, sí. Pero hermano, tan bonito que lo hacen, y ¿cómo no se va a agradar a Dios? Dios tiene otro pensamiento, hermano. Dios tiene otro concepto de lo que es acercarnos a Dios.
¿Sí? Entonces, no nos metamos en ese mundo donde nos están encerrando y nos están diciendo que todo es válido. Y por eso aparecen esas oraciones atrevidas y esos cánticos atrevidos, como mencioné el jueves. ¿Sí? Señor, no aceptamos de ti un no. ¿Qué es eso, hermano? Es una falta de respeto a Dios. Si Él dice no, es no. Así se lo dijo a Moisés. Moisés fue allá a orar y a llorar. Y el Señor, aquí estamos a punto de morir. Mire, el pueblo nos va a matar. Señor, mire todos los egipcios, Señor. Mire cómo vienen armados. Y nosotros aquí con la familia muere y tal. Y el Señor, oiga, ¿por qué clamas a mí? No es el momento de orar. Avancen. ¿Sí? Pero ese Dios sí es grosero. ¿Por qué nos mandó? No, hermano, Dios sabe cómo hace las cosas. Si Dios no tiene el control de este pueblo, hermano, acabemos con esto, vámonos de acá. ¿Para qué seguir a alguien que no es capaz con nosotros, hermano? ¿Para qué adorar a alguien que, hermano, si nos aborrece? No, hermano, nosotros ya no somos aborrecidos por Dios. Para Él somos su especial tesoro. Somos lo más lindo para Él. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué no aprovechar esos privilegios, esa bienaventuranza, hermano? Que usted y yo podamos acercarnos a Dios y poder hablar con Él, tener comunión, esa intimidad con Él, hermano, pasar horas o días, hermano, que eso sea agradable. Hoy, como decía, voy a alabar al Señor porque es que mi corazón ya no aguanta lo que tiene para decirle, porque ha sido tan bueno el Señor, porque he tenido experiencias tan extraordinarias, porque esta salvación que Él me ha dado, hermano, es suficiente para que mi corazón rebose de alegría. Perdido estaba, pero el Señor me sacó de las tinieblas y de la miseria de este mundo, y ahora me tiene en lugares celestiales reinando con Cristo Jesús. Eso es un privilegio grande y ese debe ser la razón mayor por la cual debemos adorar a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que, hermanos, seamos conscientes en esto. Y partamos de ahí. Dios nos dio unos principios maravillosos. Echemos mano de ellos. Disfrutemos de esos principios. Hagámoslos reales en nuestra vida. Que eso haga de nuestra vida cosas extraordinarias. Que nuestras prácticas sean lindas, ¿cierto? Que nuestras prácticas sean buenas. ¿Por qué? Porque ya hay un valor. Y como Dios puso ese valor en nuestra vida, o porque ya nosotros lo recibimos, entonces esa práctica, ahora ¿por qué se va a hacer bien? Porque hay una norma que nos dice a nosotros cómo hacerlo. Esa norma, para que la práctica no sea mala, entonces Dios puso su norma, ¿cierto? Ya puso su norma. Vea, yo me cansé de todos ustedes de esas fiestas que hacen bonitas, ¿cierto? Me cansé de esas fiestas. Pero para que esas fiestas tengan otra vez sentido, entonces les voy a decir algo. Él no las acabó. Se dijo que estaba cansado, ¿cierto? No me traigan más cosas así. ¿Por qué? Porque las manos de ustedes están llenas de sangre. Sí. Pero ellos las cosas las hacían bien. El día de reposo era un día solemne. Sí, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, todo eso. La forma de orar, como lo hacían. Incluso el Señor lo dijo cuando el fariseo fue a orar. Note usted cómo lo hacía él. Hizo la forma de orar era intachable, ¿cierto? Bien puesto, con sus manos levantadas y todo eso, y con las palabras elocuentes, con las palabras bien hechas. Pero el problema era interno. Entonces el Señor le dice, para que eso vuelva a tomar peso, entonces voy a ponerle una norma. Y aquí en adelante, si ustedes van a orar, lo van a hacer con manos limpias. ¿Sí es así? Entonces, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor puso la norma. No que quitara eso, no, está bien. No vamos a quitar el culto, no. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Porque seguramente alguien puede presentarle un culto al Señor ligero, pero hay alguien que vino a traerle un culto de corazón, sincero al Señor, ¿cierto? Qué bueno sería que así fuese todos los cultos, que no fuese solamente el domingo en la mañana, ¿sí? Y donde todos quieren cantar en alabanza,
o donde todos quieren, sí, tocar los instrumentos. Bueno, ahorita casi ya no hay quien nos toque los instrumentos, entonces estamos hasta luchando por eso. Unos enfermos, otros se han ido. Pero, ¿cómo está la alabanza en nosotros? La adoración, todo lo demás, la misma disposición y la entrega. Entonces, no podemos dejar a un lado los principios. No los podemos dejar. Si fueren destruidos los principios o los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice la palabra del Señor. Amén. Entonces ya sabemos, hermanos, que la Biblia habla de dos pactos. El pacto antiguo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el pacto nuevo, ¿cierto? Y la palabra del Señor en el pacto antiguo, por ejemplo en Levítico capítulo 18, el verso 5, dice la palabra del Señor: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, o sea, el Señor fue el que los estableció. Levítico capítulo 18, el verso 5. ¿Sí es así que dice la palabra del Señor? Entonces vamos a partir del hecho de que vivimos en un tiempo donde tenemos frente a nosotros dos pactos, el pacto nuevo y el pacto antiguo. El nuevo pacto, que comienza desde el Calvario hacia acá, es donde se entró en una nueva etapa. En una nueva etapa, ¿en qué sentido? En la relación de Dios con el hombre, con la humanidad. Porque si hablamos del antiguo pacto, la Biblia nos declara que también fue establecido por Dios, porque fue establecido por Dios. Pero el carácter y su función o el propósito de ese pacto, tan pronto se cumplieron, entonces eso implicó que terminara la vigencia del pacto. Que ese pacto ya, sí, perdió su utilidad. No es que haya dejado de ser, porque de todas maneras alguien dirá: por eso es que no debemos hablar del Antiguo Testamento. No, hay mensajes que sacamos del Antiguo Testamento para ilustrar, ¿cierto? Pero ustedes notan, y algunos hermanos aquí hasta lo han dicho, hermanos, ¿cierto? Y ustedes notan que siempre nosotros debemos ubicarnos en Cristo. Que no querramos nosotros, no es por menospreciar a José y a Daniel y a David, ellos, pero es que ellos fueron inferiores. Querramos aceptarlo o no, ellos fueron inferiores y estaban en un pacto inferior al que estamos a nosotros, perdón. Sí. Y no estoy diciendo que no se hable de Daniel eso, pero es que ¿quiénes están aquí los que quieren ser como José? No, hermanos. ¿Por qué no decimos que queremos parecernos a Cristo? Si Cristo es mayor que José. El día pasado estaba con mi hijo en la clínica y él me decía: papá, yo quiero ser de todas maneras como usted. Yo le dije: no, hijo, parezcase a Cristo. Yo igual, aunque tenga cualidades, igual tengo muchos defectos. Y yo aspirar que usted sea como yo, porque a veces se nos sube: mi hijo quiere ser como yo. Y eso hablamos por ahí a veces en las escuelas de padres. Oiga, que no, hermano, ¿por qué no piensa que su hija sea mejor que usted? Porque nosotros ya hasta eso nos estamos volviendo egocentristas. Y a veces hasta decimos: uy, sí, es que quiero que mi hijo sea como yo. No, hermano, yo soy muy poco. El modelo debe ser Jesucristo. Así yo esté practicando la justicia, así esté viviendo en santidad, hermano, para mí, mi hijo mis hijos quiero que sean como Cristo. Mi esposa como Cristo, ¿cierto? Los hermanos que sean como Cristo. Porque es que yo soy muy poco y tenemos que aceptarlo, hermano. Tenemos que aceptarlo. Entonces, el propósito de ese pacto terminó. Ahora hay un pacto mejor. Y vuelvo y resalto, hermano, no es que no hablemos de ello, o es que no se ilustre el mensaje, sí. Pero no caigamos en eso, hermano. Es que si volviéramos al tiempo de allá y que fuéramos, no, hermano. Ellos fueron incompletos. Ellos les faltó muchas cosas. Es más, aún así ellos anhelaron poder vivir el tiempo en que nosotros vivimos hoy. Porque hoy nosotros no tenemos una porción del Espíritu Santo. Hoy nosotros no tenemos ahí un mensajito entresacado. No, tenemos la palabra profética más segura.
¿Cómo les parece, hermanos? Y si ellos lograron defenderse frente a todos los argumentos que se presentaron en ese tiempo y permanecían, ahora cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos la palabra completa. Cuánto más nosotros que estamos llenos de la plenitud. Por eso nosotros hoy estamos viviendo un tiempo mejor. Acuérdese de las palabras del apóstol Pablo: por esta causa doblo yo mis rodillas. Pero antes había dicho: oiga, yo fui el menos de todos. El Señor me llamó como un abortivo para que yo perteneciera a esta bondad tan grande de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Y luego dice: por esta razón yo Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en la iglesia por todas las edades. Amén. Oh, aleluya, hermano. Es que cuando tenemos la plenitud, no faltará nada en nosotros para Dios. Aleluya. No faltará nada de nosotros para Dios. Cuando tenemos de la plenitud, cuando disfrutamos la plenitud de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El pacto antiguo como el nuevo fueron establecidos con un sello de Dios, y era con la sangre. La Biblia dice en Hebreos capítulo 24, el verso 1 en adelante, dice allí en un versículo, creo que es el 6: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que por medio de la sangre del pacto, Jehová ratifica como Dios y como Rey del pueblo de Israel. Él mismo dice que Él es el Dios de ellos, el Rey de ellos, y es ratificado. Y el pueblo de Dios se convierte en un pueblo especial para Él. O sea, el pueblo de Israel pasó a ser un pueblo único y especial de entre todas las naciones. Y en el pacto antiguo Dios solo trata con Israel. Solo con ellos. Es el pueblo especial, es el pueblo selecto para Dios, ¿sí? Y hay una recíproca dedicación entre el pueblo y Dios, entre ellos dos. Allí ellos entienden el lenguaje, por eso para ellos era entendible lo que Dios hablaba. Ellos sabían de qué manera Dios hacía las cosas con ellos, de qué manera Dios correspondía al pueblo. Y en algunas veces hasta Dios quiso hacer con otro pueblo algo, y de una vez el pueblo se sintió celoso, ¿cierto? Sentían celos por lo que Dios hacía con otro pueblo. Y por eso en alguna ocasión a través del profeta dijo: bueno, voy a poner a celos a este pueblo, porque este pueblo de verdad de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y se han ido tras los ídolos, y se han ido tras esto, y se han ido tras los pensamientos. Se han levantado hombres, ¿cierto? Irreverentes, hombres que seguramente no tenían del temor de Dios. Y entonces el Señor a través del profeta le dice: bueno, voy a ponerlos a celos. Voy a ir en busca de un pueblo que no es el pueblo de Israel. Por eso gente que no me conoce me van a llamar Señor. Gente que nunca preguntaron por mí me van a conocer. Van a saber quién es el fuerte de Israel. Y ¿sabe qué, hermano? Ese pueblo está en esta mañana acá. Porque nosotros sabemos quién es Jesucristo. Sabemos quién es Dios en esta mañana. Alabanzas al nombre del Señor Jesús.
Alabanzas al nombre del Señor. Todo lo hacían de una manera minuciosa, hermano. Todo eso lo hacían de una manera especial. El pueblo en muchas ocasiones cuidó de hacer bien las cosas porque sabían quién era su Dios. Así que esas cosas no eran tanto rituales. Algunas de ellas eran cosas que salían del corazón de ellos hacia su Dios. Y cuando se establecieron en la tierra prometida, ya ellos empezaron a darse cuenta que Dios era fiel. Y todas esas cosas que sucedieron. ¿Por qué menciono eso, hermano? Y el hermano dirá, pero no dijo que iba a hablar de falsos profetas y eso. Porque es que, hermano, hoy en día, en ese mundo cristiano, entre comillas, que más adelante vamos a hablar de algunos términos en otra enseñanza, estamos viendo, hermano, cómo el mundo es arrastrado por esos conceptos. Hay un mejor pacto y es el nuevo pacto, establecido también con sangre, que comenzó del Calvario hacia acá. Un pacto con mejores promesas. Un mejor pacto, dice el escritor de Hebreos, ¿cierto? Con mejores promesas y con mejor todo, ¿cierto? Mejor sacrificio, mejor ofrenda, mejor todo. Ese pacto. Pero hoy en día en ese mundo cristiano, entre comillas, se están resaltando lo antiguo y están dejando a un lado lo que realmente tiene esencia. Oye, por eso se habla de esos lugares donde se amotina la gente, donde hay demasiadas personas. Y bueno, traigan hoy un vaso con agua, ¿sí? Porque hoy vamos a cruzar el Jordán, ¿cierto? Y toda la gente allá, y esperando que su líder cruce el Jordán y le dé la orden para cruzar el Jordán. Y simbólicamente vamos a cruzar el Jordán. Y da como un paso de yo no sé cuánto. Y ya cruzaron el Jordán y aquí el otro. Y por eso a ellos es tan fácil, ¿cierto? Ya cruzaron el Jordán, ya dejaron todo allá, ¿sí? Y ya están aquí en la tierra, en la nueva tierra. Y entonces comienzan a hablarles de prosperidad, ¿sí? Porque es que en la tierra nueva hay prosperidad. Y claro, toman el texto después de que llegaron a la tierra prometida, ¿cierto? Ya el pan era en abundancia, ¿cierto? Dice que iban a coger las vides, ¿sí? O los frutos de la vid, ¿cierto? Sin haber trabajado. Entonces por eso se levantan los perezosos. Pero ¿para qué trabajar si el Señor nos va a dar todo? Eso viene en abundancia, ¿cierto? Y esperamos, ¿cierto? Y están ahí. Pero eso sí, primero tienen que pactar, ¿sí? Y hay que pactar porque como eso era un pacto, ¿sí? Y el pacto entonces es, ahí está la cuenta consigne, ¿cierto? Porque si quieres prosperidad hay que pactar. Y claro, toman el texto bíblico y unos mensajes que uno queda sorprendido, ¿sí? Una astucia terrible. Y Pablo habló de eso. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Y él dice huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo, mas no según Cristo, ¿cierto? Entonces pensamos que eso es de Dios, ¿sí? Y creemos que eso es de Dios. Y las personas corren porque claro, ¿quién no quiere prosperidad, hermanos? Si una de las cosas que más se afana a la gente es el dinero, ¿sí? De la que más se afanan las personas. Y nos salimos del contexto y no nos damos cuenta qué fue lo que realmente Dios estableció. Porque sí, en verdad Dios es dueño de la plata y el oro. Y a Él le pertenecen todas las cosas. El salmista dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos acá en esta hora, créame hermano, que no nos pertenece. Esta chaqueta ni siquiera es mía. El día que el Señor me la quiera quitar, me la quita. Porque todo le pertenece al Señor, ¿cierto? Vinimos sin nada y sin nada nos vamos, ¿cierto? Así que todo es del Señor.
Y claro, sí, el Señor estableció su modelo para nosotros de cómo es la bendición. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El pueblo de Israel era consciente de eso. Por eso las 11 tribus se preocuparon cuando dijeron, bueno, ¿y la tribu de Leví qué va a hacer entonces? Si ellos no tienen posesión, entonces ¿qué va a hacer para ellos? ¿Cuál va a ser su heredad? Cierto, cada uno empezaron a recibir su terreno y cada uno empezaron a ubicarse y cada uno empezaron a decir, bueno, aquí está la bendición del Señor, aquí está el producido de la obediencia, el fruto de la obediencia, y cada quien recibió la herencia que Dios les había dado a través de Abraham. Dios les cumplió la promesa a ellos y dijeron, bueno, aquí está la tierra que les prometí. Ciertamente ellos dijeron, es tierra que fluye leche y miel, el pan es en abundancia, que hay vides en abundancia, que hay de todo. Ciertamente Jehová ha sido fiel y nos ha dado la tierra que nos prometió. Pero los hijos de Leví, ¿qué herencia van a tener? Y estaban como entre el dilema ahí, ¿qué vamos a tener como herencia? Cuando apareció la voz, dice, la herencia de ellos es Jehová. Aleluya, aleluya. Y el que tiene a Jehová lo tiene todo. Si es así o no es así. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Pero yo lo creo en esta mañana. El que tiene a Dios debe tenerlo todo, hermano. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aleluya. La ley había sido el medio para preservar y dirigir al pueblo judío, para cuidarlos a ellos en medio de un mundo pagano. Era un guía temporal, porque luego la fe en Cristo, dice la palabra del Señor, que los liberó de ese ayo. Quitó ese ayo. La ley fue solo un ayo. Y un ayo es un pedagogo, es un tutor. Era alguien que ponían a cuidar a los niños, ¿cierto? Los padres contrataban a un muchacho o a alguien que llevaban al niño desde la casa hasta el lugar donde se reunían en ese entonces. Y a eso lo llamaban ayo, no era ni siquiera el maestro. Era solamente alguien que los cuidaba. Cuidaba de pronto el peligro, un oso en el camino o algo, una fiera o algo. Entonces contrataban a esos muchachos para que cuidaran a los niños hasta que llegaban al maestro. Cuando ya llegaban a las manos del maestro, ya el maestro se hacía cargo. ¿Sí? Así como cuando decimos acá, bueno, papá, lleven a los niños allá y ustedes se devuelven, ¿cierto? O sea, ustedes son ayos. Son los cuidadores de aquí hasta allá, al segundo piso. Que no vayan a caer. Y si se caen, pues ustedes responden. Pero hasta allá, cuando ya llegan allá, ellos quedan al cuidado del maestro. Eso fue la ley. Solamente trató de cuidar en esa estadía, en ese tiempo, ¿cierto? Mientras que el hombre se entregó en las manos de Cristo. Por eso una persona que todavía sigue confiando en la ley, está allí, está todavía, ¿cierto?, a la intemperie. Está a la intemperie porque la ley no puede hacer nada por ellos, no puede salvarlos. La ley no puede sacarlos de la condenación. La ley no puede librarlos del infierno. Pero cuando ya el ayo deja de ser y el hombre le entrega la vida a Cristo, ya es otra cosa. El problema del hombre se soluciona. ¿Por qué? Porque el hombre ya no está bajo condenación. Todo el que cree en Cristo ahora es libre de la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros pasamos a ser propiedad de Cristo, Él ahora pasa a ser nuestro todo. Él cuida de nosotros, Él nos asegura. Y el Señor dijo, los que están en mi mano, nadie me los arrebata. Oh, alabanzas. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Qué quieres? ¿Un tutor en esta mañana? ¿O quieres estar en las manos del maestro? ¿Qué quieres en esta mañana? ¿Alguien que te cuide solamente aquí unos momenticos con una bendición? ¿O quieres tener al dueño de todas las cosas, quien te sustenta y que te dice que en tus manos estás seguro? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Ya no estamos bajo ese cuidado. La ley ya no tiene peso sobre nosotros. La ley ya no nos puede señalar. La ley ya nos puede decir: es que tú sigues en esto. Es que hay un dedo que te señala de que tú sigues siendo sodomita, o que tú eres esto, o que tú eres un mentiroso, o que tú eres eso. No, el Señor nos cercó de su gloria y nos limpió con el poder de su sangre maravillosa. Su obra en el Calvario, que fue hecha por nosotros, esa obra hizo una transformación en nuestra vida, que la Biblia dice que ahora los que estamos en Cristo estamos limpios de toda iniquidad y toda maldad. Ahora pasamos a ser lo especial de Dios. Aleluya. Por eso dice: contra tales cosas ya no hay ley. Porque si somos guiados por el Espíritu, estamos bajo un nuevo pacto. Un pacto especial y maravilloso. Un pacto extraordinario. Un pacto maravilloso. Ya no podemos nosotros estar inclinando el oído a cualquier palabrería que sale por ahí, hermano. Ya nosotros debemos tener una conexión con la voz de Dios. Ya debemos saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando aparecen voces extrañas, nosotros debemos de una vez, nuestro corazón y nuestro espíritu detecta que no es de Dios, que eso es por allá algo totalmente lisonjero, y que es además de eso dañino para la vida, y por eso lo desechamos. Nosotros ya sabemos escuchar, conocemos a nuestro pastor, sabemos cuál es la voz de Dios, sabemos que cuando Él habla, nuestro corazón palpita de una manera especial. Sabemos que cuando Él se dirige a nuestra vida, sabemos que somos edificados por Él, y todo eso nos constituye en verdaderos hijos de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que la ley no nos llevó a Cristo, hermano, sino que fue el ayo. Hasta que Cristo vino, porque ni siquiera la ley nos llevó, Cristo fue el que vino. Nosotros no conocimos a Cristo por la ley. Nosotros conocimos a Cristo porque Dios en su gracia lo reveló. Si es así o no es así. Lo conocimos fue a través de este evangelio maravilloso. Este evangelio extraordinario, este evangelio grande, que algunos lo han pervertido, pero que nosotros somos conscientes de que este evangelio sigue siendo limpio, maravilloso. A este evangelio no hay que agregarle para mejorarlo. Hermano joven, hermano que está conmigo en esta hora, no nos inventemos formas por allá extrañas, o que queremos atrapar de ese mundo allá cristiano entre comillas, o neopentecostalismo, traer esas ideas como para tratar de impactarnos. Este evangelio tiene poder en sí mismo. Este evangelio tiene vida en sí mismo. Él es capaz de transformar la vida del que sea y hacerle una vida nueva, una vida agradable delante de Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que la regencia de la ley, ese dominio de la ley, esa fuerza de la ley ya terminó. Ahora es la fe en Cristo la que nos libera. Esa es la fe en Cristo la que nos hace salir de las prisiones, de la disciplina dura, de ese pedagogo que quería mantenernos allá. Ya el pacto antiguo, sí, dejó de ser, porque hay uno mejor todavía. Es el pacto nuevo, tiene un carácter extraordinario, tiene un propósito enorme. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 8. El versículo 8, si me lo pueden ayudar a proyectar, no sé si hay alguien allá. Hebreos 8, el verso 8 y el verso 13, y con eso termino en esta mañana. Solo hice la introducción, ¿no? Dentro de 8 días, si Dios nos permite, vamos a hablar de algunas cosas. Y vamos a llegar hasta Apocalipsis, ¿no? Con ese tema de los falsos profetas y de esas ideas y de esos pensamientos, hermano. Si hay algo que usted debe cuidarse en este tiempo, hermano, no es de su hermano. Si no hay algo de que usted debe cuidarse en este tiempo, hermano, es de lo que escucha, ¿cierto? Hermano, el problema no fue el hermano que te miró mal. No es que no volví por eso, no. Fue que ya escuchó un concepto raro, extraño, ajeno, ¿sí? Un concepto por allá bien raro. En esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, hermano, escuchemos la voz de Dios. Amén. Hebreos capítulo 8 dice: porque respondiendo les dice:
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová un nuevo pacto. Y el verso 13 dice, no como el 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hermano, Cristo es el maestro por excelencia. Cristo es nuestro derrotero. A Él debemos seguir. A Él debemos escuchar. Él es el quien nos revela quién es Dios. Él es el que nos ha mostrado este camino maravilloso. A Él le pertenece la vida. A Él le pertenece todo. Y en esta mañana, hermanos, el Señor quiere que nosotros entendamos que no hay nada mejor que lo que Él estableció para nosotros. Este evangelio es grande porque con nosotros está Jesucristo. Amén. El evangelio, dice la palabra del Señor, que fue dado para salvación, ¿cierto? Y también para conocer quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Sabemos quién es el Señor. Nosotros no seguimos a un desconocido. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Nosotros no adoramos a un desconocido. No adoramos a alguien que de pronto tiene los oídos cerrados. No, adoramos a aquel que recibe la adoración de un pueblo que ha sido regenerado, lavado. Por eso en el Antiguo Testamento no se hablaba del bautismo. No se hablaba allá del recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. En el Antiguo Testamento no se hablaba allá del nuevo nacimiento. No habían esas doctrinas. Esas doctrinas comenzaron del Calvario hacia acá. Así que, hermanos, que si es mejor, sí es mejor. De que somos mejores hoy que los del pasado, sí somos mejores. Con todo y lo que nosotros somos hoy, el hecho de que Cristo nos haya mirado y nos haya tenido para esta salvación, hoy nos hace partícipes de un pueblo que es mucho más grande y mejor que el pueblo antiguo, de un propósito especial de Dios. Así no lo queramos aceptar. Eso no es prepotencia, hermanos. Eso no es altivez, aceptar de que somos mejores, ¿cierto? No es orgullo, sencillamente es una verdad que el Señor cumplió en nosotros. ¿Cierto? Tú eres mejor que Juan el Bautista y que Moisés y David, todos ellos juntos. Ahora pertenecemos a un pueblo que es catalogado como lo más hermoso que Dios ha puesto en el universo. Somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos aquí para predicarle a las personas cositas por allí, hermano, para entretenerlas. No. Y estimado amigo, en esta mañana nuestra predicación no proviene de nosotros. Nuestra predicación no la entresacamos para tratar de mantenerte aquí y para que no te vayas y para que la congregación aquí sea bonita. No, nuestra predicación siempre va a ser el mismo sentido, en la misma dirección. Cristo te quiere salvar. Cristo quiere hacer de ti una nueva vida. Quiere Cristo convertirte a Él. Cristo quiere hacer de ti cosas extraordinarias. Eso es lo que dice su palabra. Y Él no necesita, hermano, de por allí de fábula. No necesita de cuento. Sencillamente el poder del evangelio es capaz de transformar la vida del que esté más cautivo en la miseria. Dios lo hace una nueva criatura. Vamos a estar en pie en esta hora. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Estos no son fábulas. Estos no son cuentos. No estamos enseñando aquí a la gente a pasar el Mar Rojo, ni tampoco el Jordán. ¿Eso a qué le sirve? Este no es el evangelio de la prosperidad. Sabemos que la bendición más grande es Dios para nuestra vida. Sabemos que el todo es Cristo. El dinero se acabará y hay muchas cosas que el dinero no podrá hacer, pero nuestro Cristo de la nada
sigue haciendo las cosas. Él es creador, Él es bendito por los siglos de los siglos. Él es soberano. Él no necesita que nadie lo ponga por encima de nadie, porque Él es soberano, Él es trascendente. Él está por encima de todos los reyes de la tierra. Cuando se reunieron los poderosos y empezaron a decir cuánto tienen, y el uno vino y trajo todo el contenido de su reino y de su dominio y lo puso allí, y el otro vino también y dijo, bueno, soy más grande, y se levantó el otro y el otro y el otro, y cuando el Señor los vio a todos ellos, dice que los pesó a todos los poderosos de la tierra con toda su riqueza, y cuando fue a pesarlos dijo, ellos pesaron menos que nada. Porque hay uno en los cielos que gobierna aquí en la tierra y que está con nosotros en esta mañana, que Él sigue siendo el más poderoso, que Él sigue siendo el único grande, que Él sigue siendo el soberano, que Él sigue siendo el rey, que este reino es inconmovible, que este reino jamás dejará de ser. Este reino es el más seguro, y en esta mañana tú y yo pertenecemos a este reino maravilloso. Aleluya. Levanta tus manos y adóralo. Engrandécelo en esta mañana. Alábelo con el alma. Él sigue siendo merecedor de la honra, la gloria y la adoración. Oh Cristo, ante ti, Señor Jesús, en esta mañana nos postramos, Señor. Nuestro corazón está rendido. Señor Jesucristo, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Este es tu pueblo, este es tu reino, Señor Jesús. Tú reinas con poder y autoridad sobre nuestra vida. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos, Señor, y en esta mañana reverenciamos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús, te damos la gracia, oh Dios, porque tú sigues siendo fiel para con nosotros. Gracias, Señor, por revelarnos esta verdad. Gracias porque nuestros oídos están abiertos a tu voz. Te escuchamos, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que este es el tiempo más especial y extraordinario, y aunque hayan voces extrañas, aunque hayan argumentos diferentes, aunque hayan doctrinas que se levanten en este mundo, Señor, tú sigues dando a este pueblo la sabiduría y el entendimiento para seguir fundamentados en esta verdad extraordinaria y maravillosa. Oh Dios, te amamos en esta mañana. Te amamos en esta mañana, Señor. Aleluya.